Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar esta florecita para acompañar a nuestro Pascal que tenemos en un video anterior. Y miren, esta florecita mide aproximadamente de diámetro, que es de pétalo a pétalo, 15 centímetros. Es un tamaño mediano y bueno, es un tamaño muy considerable para nuestros adornos. De largo tiene 35 centímetros aproximadamente, pero es práctica de hacer porque no es muy grande. Así que solamente necesitamos tener paciencia en el manejo del alambre, pero de ahí en fuera es relativamente fácil. Así que les invito, vámonos con el paso a paso para realizar esta flor Rapunzel. Bueno, aquí tenemos ya los materiales que vamos a utilizar para la flor, este amarillo fuerte, amarillo bajito y morado para los pétalos más pequeños. También vamos a estar utilizando este verde para el tallo y para la hoja. Utilizaremos esta varita de 30 centímetros. Recuerden nuestro ganchito de 2.5, tijeras y un poco de alambre que sea flexible para que ustedes puedan trabajar en sus pétalos. Utilizaremos también este pegamento que es pega fuerte, pero bueno, si ustedes no lo tienen, también pueden utilizar el silicón caliente, también les va a funcionar. Así que vámonos con el paso a paso. Vamos a comenzar a realizar los pétalos y utilizaremos estos dos tonos de amarillo. Realizaremos un nudo corredizo posterior. Vamos a hacer 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a regresar en la siguiente cadena, en la cadena número 2. En esta cadenita vamos a regresar. Aquí se ve, en esta. Empezaremos con un punto bajo, posterior otro punto bajo. Después haremos medio punto alto y realizaremos otra vez medio punto alto. Son dos puntos bajos, dos medios puntos altos. Y ahora realizaremos 7 varetas o puntos altos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Ahora vamos a realizar otra vez dos medios puntos altos. 1, 2, hacemos un punto bajo y en nuestra última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, o sea, un aumento de 3 puntos bajos. 3. Y ya con este aumento estamos dándole la vuelta al pétalo. Vamos a trabajar en modo espejo, lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer de este lado. Y será un punto bajo, posterior, 2 medios puntos altos y realizaremos otra vez 7 puntos altos. Hicimos uno, hacemos el segundo punto alto, tercero, número 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar otra vez 2 medios puntos altos, 1 y 2, y terminamos con 2 puntos bajos. 2 puntos bajos. Miren, dejamos esto así, tal cual. Vamos a cortar hebra.
Ya no vamos a utilizar ese color. Esta hebra la vamos a cortar. Miren, esta la tenemos que ir escondiendo. Ya en esta vuelta tenemos que ir escondiendo esa hebrita. Y miren, ahora vamos a colocarle el color amarillo bajito. Hacemos cambio de color. Parece que ya les he enseñado cómo yo hago el cambio de color aquí. Como en nuditos. Hacemos un nudito, hacemos dos y ya. Lo apretamos. Ahora sí. Aquí está el nudito. Y miren, ahora vamos a irnos a este primer punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí ya nos salió el color bajito. Ok. Vamos a cortar nuestro primer tramo de alambre. Y va a ser de 25 centímetros aproximadamente. Y ahora sí lo vamos a colocar en medio del gancho y del hilo. Lo vamos a colocar del hilo amarillo. Y nos vamos a ir trayendo estas dos hebritas para que también se vayan perdiendo. Entonces aquí con mucha paciencia, porque recuerden que siempre se necesita cuando usamos el alambre. Vamos a hacer una cadenita. Una cadenita. En este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí nos empezamos a traer todo el alambre y las hebras. Y así nos vamos a ir haciendo puntos bajos por toda esta parte del pétalo hasta llegar acá, porque aquí vamos a hacer el piquito. Entonces vámonos así, haciendo puntos bajos. Miren, aquí ya llegamos a el último punto de este lado, porque ya el siguiente punto ya empieza a bajar. Bueno, acá vamos a doblar el alambre un poquito hacia abajo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos cadenitas al aire. Ahora en la primera cadenita que hicimos vamos a meter el gancho y jalamos gasa. Ahora no vamos a sacar ni nada, vamos a volver a entrar en este primer punto, o bueno, en este último punto que hicimos. Ahí mismo volvemos a jalar nuestra gasita. Ahora tenemos 3. Vamos a sacarlas todas juntas y ahí se hace un pequeño piquito para el pétalo. Ahora sí, normalmente nos vamos haciendo puntos bajos por todo este lado del pétalo. Puntos bajos y miren, ahí ya nos quedó este piquito que me gusta mucho cómo le da ese efecto. Así que vamos a bajar hasta el último punto que tenemos en puntos bajos. Simplemente vamos a terminar haciendo un punto deslizado acá en el primer punto de color amarillo bajito. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Miren, aquí ya nada más le vamos a dar forma. Ya cortamos estas hebras. Ya solamente este alambrito lo vamos a ir enroscando para que ya no se nos mueva de su sitio. Okay. Como ese vamos a realizar 6 pétalos más. Ok, así 6 pétalos. Y miren, para la hoja vamos a realizar igual. Lo mismo que hicimos para hacer este pétalo, lo vamos a hacer pero en color verde. Va a ser aún más práctico porque es sin el cambio de color. Ya directamente del tono fuerte nos seguimos pues porque no lleva cambio de color, es el mismo verde. Entonces vamos a hacerlo y ahorita regresamos. Miren, ahora vamos a utilizar este pegamento. A mí me gusta utilizarlo porque siento que pega un poco más en lo que es estos fierritos. Entonces, solamente en la hojita verde que hicimos, vamos a ocupar un poquito para enroscarlo o esconder el alambre con esta hebra que tenemos aquí.
Esta ya la ponemos así porque igual va escondido. Ok, entonces aquí ya queda forrada esta partecita, que es la que no queremos que se vea. Estas sí pueden ir así, solamente vamos a cortarle un poquito el exceso para que no tenga mucho hilo. Le cortamos a todas, a todas. Ahora con el tono morado vamos a hacer estos pétalos chiquitos que van en el pétalo más grandecito y realizaremos un nudo corredizo. Posterior vamos a realizar 9 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos regresamos en esta segunda cadenita después del ganchito, nos regresamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora realizaremos 3 medios puntos altos. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora en este que nos queda, en el último, la última cadenita, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita al aire y en ese mismo punto realizaremos otro punto deslizado. ¿Okay? Ahora vamos a regresarnos de la misma manera. Hacemos un punto bajo, perdón. Otra vez otro punto bajo, serían 2 puntos bajos de este lado. Y ahora vamos a hacer nuestros 3 medios puntos altos. 3 medios puntos altos. Y terminamos con 2 puntos bajos. ¿Ven? Solamente hacemos en este primer punto de esta vuelta, vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Cortamos la hebra y escondemos con una agujita lanera y también cortamos esta hebrita. Miren, por último, en las piezas que lleva esta flor van a ser estas varitas que llevan las flores como enroscados, que se llaman pistilos. Y bueno, estas las vamos a forrar de color, bueno, a mí me gustan forrarlas de este color, que es el color más fuerte. Este es mango, color mango. Y las vamos a forrar igual con este pegamento. Y así nos van a ir quedando. De estos vamos a realizar 3 y este es de largo de 15 centímetros. Ustedes lo pueden hacer más largo, más cortitos, ya es al gusto de cada quien. Ahora sí, ya que tenemos todas las piezas listas, vamos a comenzar a armar nuestra flor y vamos a pegar este pétalo pequeño en el pétalo más grande, más o menos a esta altura, con silicón caliente, ¿ok? Bueno, por acá tengo mi pistola de silicón, pero como está muy cortita mi extensión no se puede ver, pero bueno, ahorita les voy a mostrar. Miren, aquí ya puse suficiente silicón y la ponemos más o menos a esta altura. Así. Esto lo vamos a hacer con todos los pétalos, ¿ok? Bueno, una vez que ya terminamos de poner estos pétalos, vamos a tomar nuestra varita y vamos a ponerle
silicón, aquí más o menos en 3 partecitas para ponerle estas varitas. Ahorita les muestro por aquí. De silicón, miren, aquí ya le puse el silicón. Vamos a ponerle una. Eso es para que, ay, como que se me manchó un poquito mi silicón de que ya está muy caliente. Y ahora vamos a empezar a enroscar, ¿sí?, con el color verde que vamos a estar utilizando. Esto solamente es para que quede bien firme los pistilos. Por aquí vamos a ponerle otro poquito de silicón para cortar. Ok, ahí ya quedó bien pegadito. Ya solamente los acomodamos. Vean, ahora vamos a pegar 3 de estos pétalos, así y así, y los vamos a ir sujetando con este hilo. Le vamos a poner un poquito de silicón para que vayan agarrando más forma. Aquí le vamos a poner un poquito de este pegamento o igual el silicón para sellar bien nuestro hilo en esta varita. Okay. Y aquí queda selladito, solamente cortamos y con el silicón caliente vamos a ponerle una gotita de silicón para que quede bonito, para que tengamos la seguridad que no se va a soltar el hilo. Y bueno, acá solamente vamos a acomodar nuestra flor. Ahora la vamos a abrir porque recuerden que la pusimos un poco cerradita para poder unirla. Miren así. Miren acá, por ejemplo, movemos le ponemos silicón acá en estas 2 partes y ya lo juntamos para que quede en medio y no se nos mueva. Vamos a hacer eso y regresamos. Y bueno, miren, así nos quedó esta flor, así nos quedó ya con su hojita. Y acá pues ya están los pétalos. Tiene que quedar así 3 pétalos y luego los otros 3 saliendo de entre cada pétalo. Así que anímense a hacerla y por favor déjenme sus fotitos en mis redes sociales. Me encuentran como Lali Crochet Orizaba. Así que así nos quedó de hermosa, miren. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.